Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis basado en un ensayo bastante provocador de Ismael Mesa Godoy. La verdad intenta responder a una pregunta que seguro nos hemos hecho más de una vez. ¿Por qué nuestra sociedad se siente tan, pero tan dividida? Y es que es una sensación que se respira en el aire, ¿no? Vivimos en tiempos de una polarización tremenda, de crisis, de divisiones, que en vez de calmarse, parece que se hacen cada vez más profundas. Pero, a ver, ¿cuál es la raíz de todo esto? Bueno, la respuesta que da el autor es, directa y bastante alarmante. Él sostiene que este nivel de conflicto es tan generalizado que está amenazando los mismísimos cimientos de nuestros sistemas democráticos. Para entender bien su punto, primero tenemos que ver el panorama que nos pinta. El autor observa que los conflictos, y no hablamos solo de política, sino hasta en las familias, no es que solo existan, es que se están intensificando. Estamos pasando, dice él, de un simple distanciamiento a una agresión mucho más directa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Mesa Godoy lanza una idea potente. ¿Y si nuestras elecciones no son realmente nuestras? Él propone que aunque creamos que actuamos con total libertad, en realidad podríamos estar respondiendo a fuerzas de manipulación diseñadas para servir a otros. Y para explicarlo, describe 4 estrategias clave. Vamos con la primera. Una estrategia que, según él, es quizá la más antigua de todas, pero perfectamente adaptada a nuestra era digital. La primera que identifica es, en el fondo, muy simple, pero súper poderosa, el negocio de la distracción. Lo que el autor plantea es que generar conflicto es rentable, es un negocio, porque los escándalos, muchas veces fabricados, son la herramienta perfecta para que todos estemos mirando para otro lado. Y usa una analogía que es genial, la del carterista. ¿Vieron cómo funciona? Te distrae con una mano para robarte con la otra. Bueno, según el autor, esto es lo mismo. Mientras nuestra atención está clavada en el escándalo del día en las redes sociales, por otro lado se están tomando decisiones importantísimas, lejos de nuestra vista. Hay una frase suya que lo resume todo. Mientras el algoritmo entretiene, el poder actúa. Una idea que, la verdad, encapsula a la perfección esta táctica. Ok, pero la distracción es solo el comienzo. Vamos con el segundo mecanismo, que es mucho más sutil, más personal, y sí ocurre justo ahí, en nuestros propios teléfonos. La segunda estrategia nos lleva derechito a nuestra propia cámara de eco. Aquí el autor explica cómo la tecnología nos mete en estas burbujas de información. Creemos que lo que vemos en nuestro feed es un reflejo del mundo, pero no. Según él, es un espejo diseñado solo para nosotros, personalizado al extremo. Y el responsable de esta personalización es el famoso algoritmo. El autor lo define de forma muy simple. Es básicamente el motor que decide qué cosas vemos en la pantalla y, más importante aún, qué cosas no vemos. Entonces, ¿cómo funciona? Según el ensayo, es así. Primero, el algoritmo aprende todo sobre nosotros, a qué le damos clic, qué buscamos, qué videos vemos. Luego, nos empieza a alimentar con contenido que sabe que nos va a mantener enganchados. Y al final, el resultado es que nos encierra en una burbuja que confirma todo lo que ya pensábamos, aislándonos de cualquier otra perspectiva. Y una vez que estamos bien metidos en esas burbujas, entra en juego la tercera estrategia, una que explota una de nuestras necesidades más humanas. El autor la llama la moneda de la indignación. Y argumenta que las plataformas digitales explotan nuestra necesidad de ser vistos. Pero aquí está el truco. El sistema no premia los mensajes moderados, premia la reacción, la indignación. Esto nos mete de lleno en la economía de la atención. Según el autor, los algoritmos recompensan el contenido que genera reacciones fuertes. O sea, un mensaje ético, tranquilo, probablemente pase desapercibido. Pero el conflicto, la indignación, eso se vuelve viral. Es el camino rápido para ser visto. Y por supuesto, esto tiene consecuencias políticas. Mesa Godoy sostiene que muchos políticos, en vez de actuar según sus convicciones, simplemente buscan dónde está el ruido en las redes y se suben a esa ola para ganar popularidad. Y con esto llegamos a la cuarta y última estrategia. Y ojo, que esta es quizás la más controvertida de todas. La que convierte el dolor histórico en un arma política.
La llama instrumentalizando el resentimiento. Aquí, el autor argumenta que las injusticias históricas, que son 100% reales y dolorosas, se usan de manera estratégica como una herramienta para movilizar y unir a ciertos grupos. El ejemplo principal que da el autor es el movimiento woke. Lo describe como una estrategia muy eficiente para agrupar a diferentes colectivos que se sienten históricamente maltratados y así, según él, construir una nueva mayoría con peso electoral y capacidad de presión. Y aquí es importante señalar que esta es una de las afirmaciones más polémicas del autor. La presentamos como una cita directa para reflejar su perspectiva, la cual él mismo califica de paradójica y absurda dentro de esa comunidad ideológica. Bueno, después de analizar estas 4 estrategias, el autor ata todos los cabos y nos presenta la consecuencia final de todo esto, la creación de lo que él llama un rebaño digital. Entonces, repasemos. Tenemos la distracción como negocio, las cámaras de eco algorítmicas, la indignación como moneda de cambio y el resentimiento como arma. 4 tácticas que, según el autor, nos moldean como sociedad sin que nos demos cuenta. Y la conclusión a la que llega es, la verdad, bastante sombría. Argumenta que estas fuerzas nos empujan hacia la superficialidad, aumentan el odio, aumentan la polarización y nos alejan de la reflexión profunda, volviendo al mundo un lugar más violento. Y así, todo este análisis nos deja con una pregunta final, una que queda flotando en el aire. Si la tesis del autor es correcta y de verdad nos estamos comportando como un rebaño digital, entonces la pregunta es, ¿quién sostiene el bastón del pastor?